Mi hermana me rompió el coche y dijo, no es para tanto, estoy harta de usarlo, quédatelo. Mi padre se encogió de hombros, es solo un coche, deberías sentirte afortunado. Yo solo respondí, claro que lo soy. Porque ya no es mi coche. A ella se le descompuso la cara. Mi nombre es Juliana. Tengo poco más de 30 años. Y solía creer que si mantenías la calma, trabajabas duro y evitabas los conflictos, tu familia eventualmente aprendería a respetarte. Aprendí lo contrario en la entrada del coche de la casa de mi padre. Acababa de comprar un coche nuevo con dinero que yo misma había ganado. Nada ostentoso, solo limpio, fiable y mío. Lo dejaba en casa de mi padre, en el viejo suburbio donde crecí, porque era más fácil para los fines de semana, más fácil para las cenas familiares, más fácil para la versión de mí que seguía intentándolo. No pensé que esa comodidad se convertiría en un permiso. Cuando regresé, el lugar donde debería haber estado mi coche estaba vacío. Dentro de la casa, nadie parecía sorprendido. Nadie preguntó por qué estaba allí de pie, en silencio, con unas llaves en la mano que de repente no significaban nada. No recibí una disculpa ni siquiera una advertencia. Descubrí la verdad de la misma manera que siempre, después de que la decisión ya había sido tomada. Mi padre, Ricardo, le había dado mis llaves a mi hermana, Sofía, como si fuera normal. Como si mi nombre en los papeles fuera un detalle, no un límite. Y cuando finalmente volví a ver el coche, no solo estaba usado. Estaba dañado de una manera que no se explica encogiéndose de hombros. Unos minutos después, mi hermana miró el desastre que había hecho y dijo, no es para tanto. Ya me cansé de usarlo. Llévatelo. Mi padre apenas reaccionó. Es solo un coche. Deberías sentirte afortunada. Los miré a ambos y dije, soy afortunada, porque ya no es mi coche. Su rostro se descompuso. Antes de contarles lo que pasó después, comenten qué hora es para ustedes ahora mismo y desde dónde están viendo esto. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. A principios de esa semana, todavía creía que un no firme sería suficiente. Mi padre me llamó mientras yo estaba en mi apartamento. No me pidió usar mi coche. Habló como si ya estuviera decidido, diciendo que mi hermana necesitaba dar una buena impresión en una entrevista y que mi coche era la mejor opción. Le dije que no estaba disponible. La respuesta fue calmada y final. Se quedó en silencio y luego dijo que yo estaba exagerando y que la familia debía ayudarse mutuamente. Conduje hasta su casa esa noche. La entrada del coche se veía extraña porque el espacio donde debería haber estado mi coche estaba vacío. Dentro, mi llavero estaba sobre la mesita de la entrada, tirado como si nunca me hubiera pertenecido. Mi hermana estaba en la cocina con su teléfono. Mi padre estaba cerca, ya molesto porque me había dado cuenta. Mi madre, Elena, se mantenía al margen, en silencio, observando los rostros en lugar de los hechos. Nadie ofreció una explicación. Pregunté dónde estaba el coche. Mi padre respondió primero, diciéndome que dejara de hacer un escándalo. Mi hermana admitió que lo había tomado y dijo que tuvo la entrevista, y luego siguió conduciendo porque ya estaba fuera. Le pregunté por qué tenía mis llaves después de que yo había dicho que no. Mi padre intervino de nuevo y dijo que yo estaba siendo rígida y egoísta. Actuó como si mi negativa fuera el problema, no su decisión de tomar mi llave de repuesto del gancho junto a la entrada. Mi hermana regresó más tarde y aparcó torcido, demasiado cerca del bordillo. Entró sonriendo como si el día hubiera sido perfecto. Entonces vi el lado del pasajero. El daño recorría el panel en un largo arañazo, opaco contra la pintura con una veta brillante incrustada. No era un rasguño diminuto. Era el tipo de marca que hace que un coche nuevo parezca más viejo en un instante. Mi hermana le restó importancia. Mi padre se encogió de hombros y dijo que el seguro lo cubriría. Ninguno de los dos tuvo que decir de quién era el seguro. Asumieron que yo me encargaría, como siempre. Entonces mi teléfono empezó a vibrar. Un colega me envió una captura de pantalla que me revolvió el estómago. Mi hermana había publicado una foto junto a mi coche, sonriendo como si fuera suyo, con una leyenda agradeciendo a nuestros padres por el regalo. La gente en el trabajo comentaba,
preguntando cuándo había decidido mi padre comprarle un coche a ella. La historia se estaba reescribiendo en público y se esperaba que yo me quedara callada para que la mentira se mantuviera. Abrí la puerta y revisé el interior. El asiento estaba echado más atrás de lo que yo jamás lo pongo. El portavasos estaba pegajoso. La guantera estaba abierta y un aviso doblado descansaba sobre mis papeles. Era de una compañía de grúas. La carta decía que el coche había sido multado por aparcar en una zona restringida y que otra infracción podría llevar a que fuera confiscado. Sostuve el aviso y esperé a que alguien asumiera la responsabilidad. Mi hermana miraba al suelo. Mi padre lo desestimó antes de que pudiera terminar de leer, como si su confianza pudiera borrar las consecuencias. Mi madre trató de suavizarlo con una voz suave y excusas prácticas. El ambiente en la casa intentaba forzar que el momento volviera a la normalidad. No discutí. No levanté la voz. Saqué la información de mi seguro y el registro de kilometraje que llevaba para mi presupuesto. Los números no coincidían con una entrevista y unos pocos recados. Coincidían con un uso repetido. El aviso de la grúa tenía sentido ahora. Esto no era un favor. Era un acceso que se había convertido en una responsabilidad legal. Y lo estaban tratando como si yo fuera a pagar por ello automáticamente. De pie allí, me di cuenta de que si manejaba esto como siempre lo había hecho, nada cambiaría. El coche sería devuelto cuando terminaran con él, y yo me quedaría con la factura y la lección. Ese fue el momento en que dejé de esperar su comprensión y empecé a planificar para la falta de ella. En el camino de regreso a mi apartamento, las luces de la calle se difuminaron en una línea constante de blanco y ámbar. No repetí la discusión en mi cabeza. Repetí las suposiciones que había debajo. La forma en que todos actuaron, la forma en que la responsabilidad flotaba en la habitación sin aterrizar, la forma en que mi reacción fue tratada como el verdadero inconveniente. La expectativa no era que alguien corrigiera lo que pasó. La expectativa era que yo cargara con las consecuencias y mantuviera la casa cómoda. Eso fue lo que finalmente hizo clic. El coche era solo la prueba más reciente de una regla que había aprendido tan temprano que se sentía normal. En esta familia, mi esfuerzo contaba como disponible. Mi tiempo contaba como flexible. Mis recursos contaban como compartidos. Y en el momento en que me resistía, me convertía en el problema. El patrón nunca pareció dramático desde dentro porque estaba construido a partir de pequeñas elecciones que podían defenderse una por una. En la universidad, trabajaba los fines de semana para cubrir gastos y evitar más préstamos. Mi padre elogiaba mi disciplina cuando había parientes cerca, y luego en privado sugería que yo podría cubrir un pequeño costo para mi hermana, ya que yo era tan responsable. La petición siempre era temporal, siempre enmarcada como trabajo en equipo familiar, y siempre terminaba conmigo absorbiéndola. Después de la graduación, pasó del dinero al acceso. Ahorré para mi primer apartamento, firmé mi propio contrato de alquiler, construí mi estabilidad pieza por pieza. Mi hermana aparecía, trataba mi casa como una tienda gratis y se iba con cosas que decía que devolvería. Cuando le preguntaba más tarde, mi madre me decía que no debía llevar la cuenta con la familia. Mi padre me decía que era demasiado sensible. El mensaje era consistente: si algo desaparecía, era mi trabajo suavizarlo. Lo que hizo diferente esta situación fue que las consecuencias me siguieron fuera de la familia. Personas que no vivían en esa casa ahora estaban viendo una versión de la realidad que hacía desaparecer mi esfuerzo. Borraba la única cosa por la que había luchado más duro, el crédito por mi propia vida. No estaba avergonzada. Estaba expuesta. Se sentía como ver mi propio trabajo ser editado fuera de la historia mientras yo todavía estaba en el cuadro. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina y enumeré lo que podría recaer sobre mí si no hacía nada. Costos de seguro, multas, tiempo libre del trabajo, citas de reparación, pérdida de valor. Cada elemento era fácil de desestimar por sí solo, pero juntos sumaban un resultado familiar: sus elecciones, mi costo. Me di cuenta de que había estado tratando esto como un problema de conversación cuando en realidad era un problema de riesgo. Las conversaciones en esa casa estaban diseñadas para terminar en mi sumisión. El riesgo tenía reglas a las que no les importaban las intenciones.
Así que dejé de pensar como una hija que intenta ser entendida y empecé a pensar como una propietaria que protege un activo. Saqué mi póliza de seguro y leí las secciones que había hojeado cuando compré el coche. Verifiqué el lenguaje sobre conductores autorizados. Anoté lo que sucedía si alguien lo conducía sin permiso y causaba daños. Busqué las reglas locales sobre infracciones de aparcamiento y confiscaciones, no para asustarme, sino para conocer la realidad. Luego verifiqué algo más, porque el coche me hizo preguntarme hasta dónde llegaban las suposiciones. Revisé mis cuentas, cambié contraseñas y congelé los puntos de acceso que habían estado abiertos por conveniencia. No acusé a nadie. No advertí a nadie. Simplemente cerré puertas que nunca deberían haber estado abiertas. Cuanto más concreto se volvía, más tranquila me sentía. No porque la situación mejorara, sino porque se volvió medible. Tenía procedimientos. Tenía consecuencias. Tenía opciones que no requerían el permiso de mi padre ni la aprobación de mi madre. Para cuando cerré mi portátil, la decisión ya estaba tomada. Había terminado de pedir respeto. Haría que el respeto fuera la única opción que quedaba. Cuando entré de nuevo en la casa de mi padre, sentí que ya habían decidido cómo terminaría la noche. Mi padre esperaba en la sala de estar con ese tono firme que usaba cuando creía que una discusión era solo una formalidad. Mi madre merodeaba cerca del pasillo, observando rostros en lugar de hechos. Mi hermana estaba sentada en el sofá, mirando su teléfono, actuando como si yo estuviera interrumpiendo algo más importante. No traje recibos ni fotos. Observé lo rápido que intentaron convertir mi límite en un problema de carácter. Mi padre describió mi coche como una simple herramienta, algo destinado a ser usado. Habló de que la familia debía ser práctica y no crear drama por metal y pintura. No mencionó el permiso. No mencionó el aviso de la grúa. Habló como si el daño y la mentira en línea fueran detalles que desaparecerían si yo dejaba de reaccionar. Mi hermana ofreció su versión sin levantar la vista. Dijo que había devuelto el coche. Dijo que había terminado con él. Quería que me lo llevara y siguiera adelante. No hubo disculpa, solo impaciencia, como si yo estuviera retrasando su vida al insistir en un respeto básico. Mi padre redirigió la conversación como siempre lo hacía. Me dijo que debería sentirme afortunada de tener una familia que se mantenía involucrada. Me llamó disciplinada, y luego usó eso como una razón por la que yo podía manejar más. La responsabilidad no era algo que él pidiera. Era algo que él asignaba. Hablaba como el jefe de un hogar que gestiona recursos, no como un padre que me respeta. Cada frase llevaba la suposición de que mis pertenencias estaban disponibles para ser asignadas cuando él decidiera que servían a la familia. Hice una pregunta, simple y específica. ¿Por qué le diste mis llaves después de que dije que no? No podía responderse sin admitir haber hecho algo mal. Así que mi padre cuestionó mi actitud en su lugar. Dijo que yo estaba llevando la cuenta. Dijo que estaba actuando como una extraña. Dijo que estaba convirtiendo una situación familiar en un problema legal, como si la legalidad fuera la ofensa. Mi madre intervino con un lenguaje suave que llevaba la misma exigencia. Dijo que todos estaban estresados. Dijo que deberíamos empezar de nuevo. Dijo que no debía dejar que un coche se interpusiera entre nosotros. El significado era claro: déjalo o me culparían por romper la paz. Entonces mi hermana se inclinó hacia adelante y pidió las llaves de nuevo. Un viaje más, dijo. Algo rápido. Prometo que tendré cuidado esta vez. Mi padre siguió con su propia sugerencia de que debería dejar las llaves de repuesto en la casa y añadirla a mi seguro para que no hubiera más incomodidades. Lo enmarcaron como eficiencia, no como un derecho. Me di cuenta de lo que realmente se estaba poniendo a prueba. No estaban discutiendo sobre un coche. Estaban comprobando si el patrón todavía se mantenía. Si cedía, todo se reiniciaría. El daño se convertiría en mi problema. La historia pública permanecería sin corregir. La siguiente demanda llegaría antes. Así que dejé de negociar. No debatí sobre el arañazo. No discutí sobre la publicación. No expliqué por qué era importante. Me levanté,
Tomé mi bolso y dije que no volvería a prestar el coche. Mi padre reaccionó en el momento en que el control se le escapó. Su voz se agudizó. Me advirtió que las decisiones tienen consecuencias. Insinuó que si quería vivir como un individuo, debía estar preparada para ser tratada como tal. El mensaje no era sutil. Adáptate o pierde tu lugar. Lo miré y entendí algo que había evitado durante años. Esto no se trataba de amor. Se trataba de acceso. Podía amenazar mi lugar en la familia porque creía que yo necesitaba a la familia más de lo que necesitaba mis límites. Me fui sin una escena. Sin portazos, sin discurso final. La decisión que se había estado formando en privado se volvió firme. Si mi propiedad podía ser ignorada dentro de esa casa, entonces mi propiedad tenía que mudarse a un lugar que ellos no pudieran alcanzar. A la mañana siguiente, traté la situación como un riesgo, no como un desacuerdo familiar. Junté mis documentos en una carpeta, papeles de compra, registro, estados de cuenta del préstamo y mi póliza de seguro. Los leí lentamente, buscando lo que importaba cuando algo salía mal. El lenguaje era contundente. La responsabilidad legal sigue al propietario registrado. Las multas de aparcamiento siguen a la matrícula. Las reclamaciones siguen a la póliza. A nada de eso le importaba quién tenía buenas intenciones. Llamé a mi proveedor de seguros y confirmé lo esencial, quien contaba como conductor autorizado, qué sucedía si el coche se usaba sin permiso y qué pruebas importaban si impugnaba una reclamación. Pedí confirmación por escrito y la guardé. Luego contacté al prestamista. Pregunté qué se necesitaría para transferir el vehículo mientras el préstamo aún estaba activo. La respuesta fue clara, o un pago total o una transferencia aprobada con formularios y firmas específicas. Una vez procesado, no era algo que una discusión familiar pudiera deshacer. No se lo dije a nadie. Si explicaba lo que estaba haciendo, se convertiría en un debate. Y el debate era donde mi familia siempre me empujaba de vuelta a los viejos roles. Había terminado de negociar mis límites. Los estaba construyendo en el papeleo. También acepté una dura verdad. Había una llave de repuesto en alguna parte, porque el coche seguía moviéndose cuando no debería. Incluso si me devolvían una llave, nunca sabría cuántas copias existían. Así que dejé de centrarme en las llaves y empecé a centrarme en la propiedad. Necesitaba una transferencia que fuera realista, final y común en la vida real. Mi empresa tenía un programa de vehículos corporativos para los empleados que viajaban. La empresa podía comprar un coche, asegurarlo bajo una póliza comercial y asignarlo para uso de negocios. Lo había ignorado antes porque me gustaba mantener separados el trabajo y la vida personal. Ahora, esa estructura era exactamente lo que podía protegerme. Programé una reunión con el departamento que manejaba los activos. Llevé una propuesta, no emociones. Describí mis necesidades de viaje, los reembolsos que la empresa ya estaba pagando y los ahorros que se crearían al usar un vehículo dedicado. La conversación se mantuvo profesional porque yo la mantuve así. La aprobación llegó con condiciones. El coche tenía que ser inspeccionado, su condición documentada y un precio de compra acordado. La inspección se realizó en un taller local que usaba la empresa. El mecánico documentó el arañazo exterior y produjo un informe escrito. Nadie lo discutió. Se trató como un hecho. Después de eso, fui a la oficina de títulos con los formularios requeridos. El proceso fue simple. Verificación, firmas y un recibo sellado que mostraba que la transferencia se había iniciado. Leí cada línea antes de firmar, confirmé los detalles de identificación del vehículo 2 veces y me fui con copias en mi mano. Actualicé mi seguro a continuación. Confirmé las fechas de vigencia para la transición, eliminé lo que pude y mantuve la cobertura solo donde se requería hasta que la póliza de la empresa entrara en vigor. Guardé cada correo electrónico y almacené copias impresas donde nadie más pudiera acceder a ellas. La mejor parte fue lo silencioso que se sintió. Sin confrontación, sin gritos, solo pasos que se acumulaban en certeza. No estaba tratando de castigar a nadie. Me estaba retirando del papel de solucionadora por defecto, la persona que pagaba para que todos los demás pudieran fingir que no había pasado nada.
Hubo un corto periodo de espera mientras los formularios pasaban por la revisión. Durante ese tiempo, el coche se quedó en el garaje de mi edificio, no en la entrada de la casa de mi padre, y mantuve la ubicación para mí. En el trabajo, firmé un simple acuerdo de uso, solo para viajes programados, mantenimiento facturado a la cuenta de la empresa y límites de uso personal. Sonaba estricto, que era exactamente el punto. Los registros no dejan lugar a la culpa o la reinterpretación. Para cuando terminé, el coche todavía parecía mi coche, pero ya no era un objeto personal que pudiera ser prestado y devuelto como un favor. Se estaba convirtiendo en un activo con reglas, supervisión y responsabilidad. Mi familia no lo sabía porque no necesitaban saberlo. Su opinión nunca había sido la pieza que faltaba. El control sí lo había sido. 2 noches después, volví a la casa de mi padre sin nada que pedir. El coche estaba en la entrada, aparcado torcido bajo la luz del porche. El arañazo a lo largo del lado del pasajero se veía peor con esa iluminación, y había una ligera abolladura cerca del guardabarros que cambiaba el sonido de la puerta. No era un desastre total, pero era un daño a algo que yo había pagado, y todos dentro actuaban como si fuera un desgaste normal. Mi madre se movía por la cocina como si la cena fuera la única agenda. Mi padre estaba sentado a la mesa con la calma certeza de alguien que cree que un tema puede declararse terminado. Mi hermana holgazaneaba en el sofá con su teléfono, impaciente, esperando a que me llevara el coche para poder dejar de pensar en ello. Mi padre habló primero. Enmarcó todo el asunto como un inconveniente menor y me recordó que la familia comparte. Desestimó la situación con la misma lógica que siempre usaba, que debía concentrarme en cosas más grandes y dejar de convertir un coche en un conflicto. Mi hermana le siguió, insistiendo en que estaba cansada de usarlo, minimizando el daño y luego empujándome la responsabilidad con la confianza de alguien a quien nunca le han entregado una factura. Mi padre intentó sellarlo con una solución: deja la llave de repuesto en la casa de nuevo y pon a tu hermana en tu seguro para que no haya incomodidad la próxima vez. Habló como si mi propiedad fuera un recurso del hogar que él podía gestionar y mi consentimiento fuera opcional. Dejé que las palabras se agotaran. No discutí sobre el arañazo y no mencioné el aviso de aparcamiento. Esperé la pausa familiar, el momento en que esperaban que me ablandara y cumpliera. En cambio, dije, eso no será posible. Los ojos de mi padre se tensaron. Preguntó qué quería decir, ya listo para anular lo que viniera después. No puedo prestar ese coche, dije, manteniendo mi voz plana. Porque ya no me pertenece. La habitación se quedó en silencio. Mi hermana levantó la vista tan rápido que casi se le cae el teléfono. Mi madre se congeló con un paño de cocina en las manos. Mi padre me miró como si hubiera roto una regla que no sabía que podía romperse. Saqué una carpeta de mi bolso y la puse sobre la mesa. La documentación estaba sellada, firmada y era ordinaria. Mostraba una transferencia completada y un acuerdo de asignación. El coche ya no era propiedad personal en la entrada de una casa familiar. Era un activo con reglas de uso estrictas, asegurado y mantenido bajo un programa que no estaba en mis manos modificar. Incluso si quisiera entregar las llaves, no podría hacerlo sin poner en riesgo mi trabajo en la empresa. Mi hermana agarró la primera página y la escaneó, luego la siguiente. Su expresión cambió a medida que el significado se asentaba. Confusión, luego pánico, luego una mirada tensa y avergonzada. La confianza que la había sostenido durante la última semana se le escapó en segundos. Mi padre atacó el proceso. Dijo que yo no tenía derecho a hacer algo así sin decírselo. Lo llamó extremo, innecesario, irrespetuoso. Luego cambió a la culpa, afirmando que yo estaba eligiendo un coche por encima de la familia. Estoy eligiendo la responsabilidad, dije, y estoy eligiendo un límite que no puedes ignorar. El rostro de mi madre se endureció, dividida entre querer la paz y darse cuenta de que la paz ya no estaba disponible en sus términos. Mi hermana insistió en que no era justo y me acusó de hacerlo solo para atraparla. Tenía razón a medias. Lo había hecho a propósito, no para ganar una discusión, sino para terminar el patrón en el que mi trabajo se convertía en su conveniencia y mi silencio en su permiso. La voz de mi padre se elevó y me advirtió que me arrepentiría de darle la espalda a la familia. La amenaza solía asustarme porque venía con poder. Ahora era solo ruido.
Me levanté, volví a meter la carpeta en mi bolso y salí. Nadie me siguió. No sabían qué hacer cuando el guión dejaba de funcionar. Me fui en mi viejo coche con las manos firmes porque, por primera vez, la decisión no dependía de que ellos la entendieran. El silencio duró más de lo que esperaba. Después de irme, no envié mensajes de seguimiento y no esperé una disculpa que nunca iba a llegar. Dejé de aparecer y dejé de contestar llamadas que siempre llevaban una exigencia. Las consecuencias aparecieron en los únicos lugares que mi familia siempre tomó en serio, la logística y el dinero. Mi hermana de repente tuvo que explicar por qué ya no tenía acceso al coche que había estado actuando como si fuera suyo. Las opciones de transporte se volvieron caras rápidamente, y el presupuesto de reparación por el daño que causó no era algo que se pudiera ignorar. Por una vez, el costo pertenecía a la persona que lo creó, no a mí. Mi padre intentó meterse en mi vida laboral. Llamó a mi oficina y pidió hablar conmigo como si pudiera ser convocada. Mi asistente no le pasó la llamada. Reenvié el mensaje a Recursos Humanos y les pedí que tomaran nota de que mi familia no tenía permiso para contactarme a través de los canales de la empresa. Luego la realidad lo golpeó más fuerte que cualquier discusión. El coche estaba asignado bajo un programa estricto. Se guardaba en un aparcamiento seguro, se le daba servicio a través de una cuenta de proveedor y se usaba solo para viajes de negocios. Ya no estaba en su entrada. No estaba disponible para que él lo gestionara. Intentó presentarlo como que yo estaba siendo dramática, pero en el momento en que alguien preguntaba a dónde fue el coche, no tenía ninguna historia que lo hiciera quedar bien sin admitir que nunca tuvo el derecho de entregar esas llaves. Mi madre envió algunos mensajes pidiendo hablar. Respondí una vez, breve y factual, diciendo que no me reuniría y que no discutiría sobre el coche ni mi decisión. Después de eso, dejé de responder. Envié una carta simple: no me contacten en el trabajo. No aparezcan en mi casa. Si hay algo práctico que comunicar, puede ser por correo electrónico. Cualquier otra cosa será ignorada. También dejé claro que no asistiría a cenas, festividades ni reuniones. Esa fue la última vez que me comuniqué. Cuando los correos electrónicos llegaron de todos modos, cargados de culpa e historia reescrita, los archivé. Cuando las llamadas siguieron llegando, bloqueé los números. Cuando alguien intentó mediar, me negué. La primera festividad que pasé sin ellos se sintió extraña, y luego pacífica. Me di cuenta de cuánta tensión había estado llamando normal, y cuán tranquila puede ser una vida cuando dejas de negociar tu valor. Dormí mejor, me concentré en el trabajo, ahorré dinero y dejé de revisar mi teléfono con pavor. La distancia no fue triste. Fue limpia. Lo que gané no fue venganza en el sentido ruidoso. Fue algo más silencioso y útil. Aprendí que los límites no son peticiones. Son decisiones. Si alguien solo te respeta cuando te explicas perfectamente, nunca te estaban respetando. Estaban probando si podían desgastarte. Si reconoces este patrón, esto es lo que desearía que alguien me hubiera dicho antes. No tienes que demostrar que mereces tu propia vida. No tienes que sacrificar tu estabilidad para mantener a otra persona cómoda. Y no tienes que mantener una relación solo porque otras personas la llamen familia.